Bienvenida y bienvenido a usted sea a Grita Radio. Esperamos de todo corazón, cuerpo y alma que esté teniendo un excelente día. Nosotros ahora estamos en la modalidad presencial de noche y a gusto. Estamos ahora aquí con Wendy y antes de comenzar esta entrevista me gustaría recordarles que si usted la quiere seguir sin la necesidad de ver la imagen, acérquese a su bocina de confianza y dígale: Alexa, pon Grita Radio, porque Wendy nos va a contar las buenas nuevas ahora teatrales. Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien de este lado, justo te platicábamos que al menos aquí el clima está un poco frío, o sea, de que de hecho es como la época, ¿no? Sí, Y, ya y empezamos. ya empezamos, y de hecho también, eso también es como una previa a lo que se podrá vivir en la segunda mitad del año, que es el otoño, que también el otoño lleva el nombre de la obra que nos traes el día de hoy. Exactamente, Sonata de Otoño del maestro Igman Berman y seguramente algunos de tus escuchas o de los que nos ven conocerán la película que se estrenó en los setentas. Ujú. Claro, o sea, una obra importante tanto en lo cinematográfico como en lo teatral, o sea que si mal no me equivoco también fue un parteaguas del género, si la memoria no me falla. Así es una... el maestro Berman tiene anécdotas contadas en sus películas y una de esas anécdotas más fuertes es este encuentro con esas anécdotas que tiene son básicamente casi toda su historia familiar. Ujú. Nos cuenta, si van uniendo las películas, ustedes encontrarán ahí el Ok. chismecito sabroso de todo lo que es la familia de Ok. Berman. Pero esta es un encuentro entre una madre y una hija y la hermana de Eva, que es quien hago yo el papel. Ok, y de hecho también veo importante, o sea, también resaltando al menos la importancia de la sonata y de la trayectoria de Berman en sí, como ya nos contaste que es un poco como la... Es el Ajá, chismecito justo, sabroso. o sea, también es como una de las formas en las cuales uno puede contar, ¿no? Sus versiones de la historia, y de hecho con ello me gustaría que nos cuentes un poco al menos de lo que va tu personaje, Wendy, y también justo para quizás las personas que recién se hayan conectado a esta entrevista, pues también la importancia del mismo dentro de la sonata de otoño. Pues ella es Eva Andergast, es hija de Charlotte Andergast y el día, bueno, ella es periodista em, y se casó con Víctor, que es es que no es es un párroco, es un pastor Ujú. en una iglesia y tiene una congregación donde viven ellos muy a gusto. Y hace muy poco acaba de perder a su hijo Eric, que falleció en una situación muy peculiar y está viviendo con ella su hermana Elena, que tiene un problema psicomotriz. Ok. Y Eva en este momento de la obra, le escribe a su mamá para que venga a visitarla porque hace 7 años que no se ven. Ujú. Entonces ahí empieza toda la situación Claro, y la obra, ¿no? Que y también la es la obra. que da la pauta. Y de hecho también importante hablando de que pues justo tiene dos formatos, la sonata de otoño. Me gustaría al menos que nos comentes cómo fue tu primer acercamiento a esta misma, si fue el cine, si fue por el teatro, cómo fue que conociste la sonata de otoño. Yo conocí a Sonata de Otoño por películas y conocí a otras películas de Berman, y ya sabía yo que lo que el maestro hacía sí, lo que hacía era poner o plasmar su vida personal y su vida familiar en todas sus películas, pero esta me pareció muy entrañable y además muy que me tocaba muy profundamente, pues, ¿no? Un Claro. conflicto con la madre y con la hija siempre es una herida muy profunda que hay que resanar de vez en Claro. cuando, ¿no? Em, y después cuando empezamos a hacer el montaje, nos dimos, bueno, el director que es Esteban Montes, que también es el director artístico de Apeiron Teatro, que es quien es productor de esta obra,
nos comentó que después de haber estrenado la Sonata de Otoño en cines, la estrenó en teatro con Ujú. un texto todavía más largo del que podemos ver Sí. en cine. La estrenó junto con Casa de Muñecas, no, perdón, El Zoológico de Cristal, Ujú. y eran como las dos a la par, que también tiene un conflicto con la madre Ok. en Zoológico también. Claro, y fíjate que mencionas dos puntos importantes. Uno, por ejemplo, como las adaptaciones y que incluso hasta se le puede meter de más en este caso, como lo es esta versión teatral de la sonata, pero también hablas de importante de los 28 años de la compañía que nos dices y más que nada porque al menos es bien sabido que aquí en México al menos el teatro local o nacional necesita también mucho más apoyo. Pero antes de pasar a este tema, me gustaría al menos que nos comentes un poco cómo es que llega justamente este guión teatral después de ver la película y ver que había más cosas. ¿Te sorprendiste? ¿Cómo fue al menos esta nueva impresión al ver una película en otro formato y con guión incluido? Pues al final, como yo soy animal de teatro, Ujú. entonces para mí tener el texto teatral ya adaptado, porque estaba en su idioma original, me pareció muy rico y mucho más completo, Ujú. mucho más completo y complejo. Em, entonces, pues no es que me haya gustado más, pero sí para el actor es mucho más interesante saber que hay más carne de dónde cortar Ya. para poder sacar o para poder crear el personaje desde un montón de ángulos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que todo lo que no pudo hacer con la película lo fue y lo virtió a todo el texto de teatro Claro. y pues se dio gusto, la verdad. Claro, porque son al menos dos campos distintos y circunstancias diferentes, ¿no? Sí, Cinematográficamente hablando, al menos si hay como un pequeño error o algo así, pues ir a corte y desde ese punto, ¿no? exacto. Pero al menos en el teatro si pasa ya sea un error o alguna casualidad de la vida, es momento de improvisarle, ¿no? ¿Cómo es para ti en tu caso adaptarte a estas circunstancias, ya sea cuando la obra o las circunstancias exigen una improvisación, por ejemplo? Después de mucho tiempo de estar trabajando las obras, Ujú. hay como una vida, la obra tiene como una vida propia. Ujú. Entonces, si hay alguna equivocación o hay que resarcir algún error en escena, es muy pronto cómo se ajusta y cómo se arregla. Es como la Claro. vida misma, ¿no? Ujú. O sea, estás trabajando y se te cayó el café y inmediatamente sabes lo que tienes que Sí, hacer. ¿No? Hay que levantar los papeles, hay que quitar las cosas electrónicas para que no se mojen. Entonces, teniendo toda esa experiencia en los ensayos previos, em, tienes la experiencia de vida para poder arreglarlo de manera pronta y eficaz. claro. Y que de hecho eso demuestra también entre actores que sí pueden como resolver el momento y también los... Que de hecho es una Que a lo diferencia, mejor no lo ¿no? hacemos en la vida cotidiana. Claro, claro, que se da a diario, ¿no? Estos errores y es de uno improvisar o sacarse de la chistera estos Exacto. momentos. Y de hecho me comentabas al principio o por fuera más o menos de la conversación que ya la obra ya se puede, la gente puede ir a ver la obra, ¿no? Sí, nosotros estrenamos a inicios de junio, todos los lunes a las 8 de la noche estamos en el Foro Shakespeare y vamos a tener otras 4 funciones más todos los lunes a las 8 de la noche hasta el 28 de julio. Ok, Ujú. y fíjate que de hecho el Foro Shakespeare sí es de los lugares más importantes del teatro Sí. en México. Para ti qué representa que justamente una representación en la cual estés participando llegue a un lugar de esta magnitud? Es una locura, es una locura, porque al final sí hay un estatus en Ujú. el que te coloca presentarte en espacios tan importantes como esos, ¿no? Y después se olvida, pero mientras está sucediendo, mientras está hirviendo la cosa, está bonito saber que la gente reconoce
que tu trabajo vale la pena como para estar ahí, ¿no? Claro. Primeramente que el Shakespeare nos abrió las puertas para estar ahí y después pues la gente que nos va a ver, que eso también está bastante padre. ¿Recuerdas en la primera presentación de apertura, la función Sí, primeriza? fue un relajo porque además fue el lunes donde cayó un vendaval en la Ciudad de México. Entonces, si ustedes conocerán y cómo llegar al Foro Shakespeare es por Metro Chapultepec y en Metro Chapultepec hay se inunda cañón. Sí. Entonces, teníamos teníamos el vendaval y teníamos una alberca enfrente y la gente llegando y entonces estábamos muy nerviosos porque era la primera vez que se presentaba público, Ujú. es el estreno, hay mucha gente, afortunadamente había mucha prensa, estaban las personas queridas que uno invita Ok. para tener fuerza de voluntad Sí. para seguir haciendo eso y toda la función estuvo lloviendo, se puso muy interesante esa primera experiencia. Pues un ambiente otoñal, tal cual Un como, ambiente. como un ambiente otoñal de Ciudad de México. Creo que tampoco quería perderse Exacto, la sí. presentación y llegó ahí. Y de hecho con ello, luego a veces me pongo a como a imaginarme o a pensar de cómo será para un actor o actriz de teatro al momento de hacer la obra, pues ahora sí que en el tiempo que corresponde, cada semana, por ejemplo, al momento de volver, de repetir el personaje o algo así, ya hay como una práctica aparte y también como una innovación en el mismo personaje, ¿no? ¿Cómo Ujú. tú te sientes conforme pasan las presentaciones, tanto tu papel como a la sonata de otoño en sí? Y, afortunadamente, las cosas que se van poniendo en práctica van como agarrando más sabor, ¿no? Agarrando más consistencia. Ujú. Es como cuando aprendes a hacer arroz Ya. y la primera te sale quemado Mm. y ya después a la quinta te sale súper rico y ya a la Sí. sexta vuelves a volver a quemarlo y así. Entonces como es un arte que está vivo, como es un arte escénico que está Ujú. vivo, entonces tenemos la oportunidad de poder investigar mientras estamos dando las funciones o poder dejar que tenga su propia vida y la verdad es que yo particularmente me siento cada vez más segura, me Ujú. siento cada vez mejor en escena, siento que el personaje eh, lo- yo disfruto mucho al personaje, pero siento que el personaje está disfrutando mucho estar en su propia casa, que es donde se desarrolla la historia. Claro, y también reforzando este punto, pues también como que uno va aprendiendo, ¿no? Ujú. Tanto de sus compañeras, compañeros, hasta incluso de la reacción de la gente, Sí. ¿no? ¿Cómo es para alguien de teatro la reacción del público? ¿Cómo puede como que justo mantener como que la gente siga con esa atención a la obra y también como saber de que quizás si hacemos esto, quizás vamos a aquello, o sea, como un mediador de la gente? En- Es compleja esa pregunta porque nunca hay un público parecido. Ya. Por ejemplo, esta última función que fue el lunes pasado, estaban, no había ruido, Ujú. ¿no? En cambio, en las otras funciones había risas en momentos muy incómodos, ¿no? Donde en algunos momentos lo esperábamos o en algunos no, y como que vamos ahí mediando, pero en esta función del lunes estaban muy callados, estaban muy atentos, no por eso no es que no estuvieran atentos, sino que estaban muy atentos y ya al final hubo un aplauso bastante, acogedor y todo eso. Pero es que nunca sabes qué público va a llegar Claro. y además puede ser que el público esté callado y una persona esté súper divertida y riéndose de Sí. todos los chistes, ¿no? Entonces, es complejo, no sabes qué público va a llegar y tampoco sabes cómo el público se va a adaptar entre ellos mismos, ¿no? Ujú. Cómo se van a contagiar o no de los demás. Claro, hasta incluso como quiero pensar que tú mismo como actora o actor no piensas cómo van a salir las cosas, ¿no? No. En ese momento y volvemos al menos de que lo que se ensayó pues pueda salir a flote con ello. Y
con esta parte de saber cómo, del conocer al personaje y también las formas en las cuales va cambiando las presentaciones, me gustaría al menos que me comentes un poco qué ha sido lo que has aprendido del personaje de Eva, si la memoria no me falla, ¿verdad? Sí. Aprendido del personaje de Eva que te pueda ayudar pues en un futuro. Creo que hay una cosa que me queda muy clara con respecto al personaje, porque no es un personaje que esté muy alejado de mi vida real. Ujú. Yo también tengo un conflicto, no un conflicto, ya ahora para mí ya no es un conflicto, Ya. pero hay un conflicto ahí interesante con la relación que tengo con mi madre. Lo que sí me quedó muy claro y fui aprendiendo en el transcurso de la creación fue que hay algunas cosas que las tengo muy resueltas, de esas cosas que vas y platicas al psicólogo, Claro. y otras cosas que podría trabajarlas más o podría dejarlas a un lado porque ya en realidad no importan y no interesan porque ya ha pasado mucho tiempo y ya, ¿no? Sí. Ya es momento de saltarlo. Para Eva ha sido muy difícil y es muy difícil en el transcurso de la obra aceptar algunas cosas algunas decisiones que tomó su madre, eh, y ella se resiste a aceptarlas. Creo que si nos dejamos llevar por la vida, que es lo que creo que he aprendido, podemos fluir mejor y si en algún momento sucede la reconciliación, sucederá y si no, pues tampoco habría que forzarla ni tampoco empujarla para que Claro. suceda. Bien se dice, ¿no? Los tiempos son perfectos y por Exacto. algo pasan las cosas o quizás pasan, pero no, o sea, como que es muy raro tanto el tiempo como la realidad en la que estamos, donde un día puede llegar el otoño en primavera o en otras donde no pasa nada, ¿no? Exacto. Cuando vas cargando como con un montón de paraguas, chamarras, hasta incluso yo conocí a alguien, esto no es broma, que llevaba como un tipo pararrayos. Ah, ya. Donde iba, ajá, o sea, por cualquier cosa, o incluso me acuerdo que una amiga en la universidad le quitó las tijeras a alguien para que ya no lloviera, las enterró y ya no vimos De- las tijeras para nada, pero funcionó. O sea, créeme que ok. o sea, cumplió la misión, pero ya no pasó o sea, lo que pasa después ya no tuvo otra vez sus tijeras de vuelta el muchacho. Y créeme que sí, da a entender, al menos volvemos a la parte de la adaptación y también esta parte de la paciencia. O sea, Ujú. una virtud muy importante que no solamente se da en la cuestión musical, por ejemplo, también, sino en la teatral, porque ahora tocamos el tema del teatro en México y de los 28 años de esta compañía teatral, también ha sido una batalla, al menos esta ha sido en contracorriente. Pues sí, el teatro independiente tiene una gran fuerza interna que lo hace mantenerse 28 años, pero también tiene un montón de cosas que podríamos evitar y Claro. podríamos subsanar si la gente quisiera venir al teatro, amigos, por favor. Este, pero creo que son importantes las compañías independientes. Porque en México hay un montón de compañías independientes y en ninguna otra parte del mundo, o al menos en Europa y en Estados Unidos, no hay compañías independientes porque no tienen esa pasión o esa, es que no quiero decir, bueno, no sé si no es que no tengan pasión, sino ese aferramiento a Ya. crear lo que uno quiere crear con sus propios medios. Entonces, las compañías independientes, ya sean musicales, artistas Ujú. independientes, artistas plásticos, fotógrafos y todos los artistas que no tenemos un subsidio del gobierno o etc., Ujú. creo que son importantes porque hay un algo que está ahí sucediendo y que es necesario decir Ujú. desde el punto de vista de cada uno. Ay, no, ibas a comentar algo más, pero justo agregando esta parte, o sea, creo que todos o casi todos comenzamos el camino desde la independencia, Ujú. ¿no? El buscar tus propias, herramientas, la cuestión de los contactos que también es algo titánico Sí.
para todas y todos y también depende uno de la forma en la cual se vaya construyendo pues justo el camino para llegar a lugares como en este caso el Foro Shakespeare y no solamente el foro como tal, sino en la sala En la principal. sala principal, amigos, los lunes a las 8 de la noche. Ok, y de hecho con ello me gustaría, aparte de llegar a la recta final de la conversación, Wendy, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, que me comentes un poco al menos qué es lo que el teatro te ha ayudado a lograr como persona y también en la cuestión profesional, porque justamente esta parte, lo que decía el creador de la Sonata de Otoño, pues fue justo una forma catártica de mostrar pues sus experiencias, ¿no? Y al menos ahora en tu parte me gustaría que nos ayudaras a responder qué es lo que el teatro te ha ayudado a sanar y también a descubrir de ti, claro está. Ayer platicaba con una amiga que hace mucho que no nos veíamos porque ella se fue a vivir a España mucho tiempo y ambas coincidíamos en que el teatro y el arte nos salvó. Que si no hubiéramos elegido o si el teatro no nos hubiera elegido, seríamos personas muy distintas. Tal vez no estuviéramos ya en este plano. Claro. Entonces nos ha hecho mujeres capaces y fortalecidas, donde podemos decir lo que necesitamos decir a través del teatro, y me parece que eso está muy padre, porque si no, si el teatro no hubiera llegado a nuestras vidas, yo en mi caso particular no creo que estaría aquí, la verdad. Entonces, el teatro es un lugar de resguardo, es un lugar donde me siento a salvo. Claro, el arte de hecho es un lugar seguro para muchas personas que existimos en el mundo y también pues ahora sí que el lugar feliz, lugar seguro, lugar contento como lo es el Foro Shakespeare con la presentación de los lunes por las noches de la Sonata de Otoño. Exactamente. Y pues de hecho, Wendy, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. No sé si te gustaría justamente agregarle algo a esta conversación. Pues nada, que nos acompañen a todos los lunes. Bueno, nos quedan solamente 4 lunes. Los lunes de julio a las 8 de la noche. Recuerden que el Foro Shakespeare está muy cerca del Metro Chapultepec y ahora con tantas lluvias y todo este caos vial, es mucho más fácil llegar por el metro de color rosa, que ya abrieron hasta Metro Chapultepec. Ya está abierto y por ahí es la colonia Condesa, alrededor del foro hay muchos cafés, muchos lugares donde después o antes o después pueden ir a cenar, echar un cafecito, y pues los recibimos con mucho gusto. Justo, el metro de ese lado ya está abierto, así que pretexto ya no hay, o sea, de hecho hasta como lo menciona Wendy hay una gran cantidad de cafeterías por las cuales ustedes pueden, pues para así que perder el tiempo esperando, acabando, comentarlo, porque también creo que algo muy divertido e importante es cuando después de ver ya sea película o algo por el estilo, después de platicar lo que pasó es muy fructífero, ¿no? Sí, y además creo que lo mejor que pueden, el mejor regalo después de todo eso es compartir lo que aprendiste o lo que te hizo sentir o lo que te sucedió mientras estabas viendo la obra. Eso para nosotros que hacemos esta labor, está importante y está padre. Si usted quiere crecer fuerte y sano, consuma Teatro Nacional diario. Así que, Así Wendy, es. muchísimas gracias de nueva cuenta. ¿Te parece si nos despedimos con música? Perfecto. ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Una canción otoñal, por ejemplo, mexicana? No sé. Ay, no sé, me agarraste súper Ah, Miren, les voy a decir lo que venía escuchando, porque en estas tardes lluviosas venía escuchando, a lo mejor me van a matar, pero eso es lo que venía escuchando, amigos. Venía escuchando ay, Dios mío, Más alto que nosotros dos de Enrique Bunbury, pero justo mira. del soundtrack, ¿cómo se llama? El desconectado, el desenchufado El Unplug. el unplug El de Unplug de...
de Enrique Bunbury. Justamente, mira, aparte de que está ahí Sí. en la pared, el día de ayer reventó el estadio GNP Seguros. Allá justamente nuestra productora Frida tuvo el honor de estar allá y comprueba que fue un showzazo. Además de que el show de Bunbury, el huracán ambulante, está basado en cosas teatrales. Mira, una cosa Sí, conectó una cosa con la a otra. la otra. Así que, Wendy, nos vamos escuchando a Bunbury. Wendy de Nueva Cuenta, muchísimas gracias por pasarte por acá. Y también a usted le agradecemos por cruzarse a esta conversación. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.